cambiazo de invitado. El que se fue dejó alfajores y el que vino ya se robó un alfajor y es Martín Shapiro, el doctor Martín Shapiro, analista internacional. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Martu? ¿Todo bien? Bien. Shapiro, que nos decía, viene de una gira mediática, es como su día, el día de Shapiro. Qué horrible el Shapiropalusa, no, Trampalusa. Trampalusa. Tu propio palusa. Claro, yo soy un comentarista nomás. Martín es una persona que sabe muchísimo de, obviamente de política internacional, pero le preguntás un dato de un país que nadie conoce y te sabe tal vez el nombre del ministro de Economía de ese país, ¿entendés? Como es podemos ridículo. preguntar las cosas más random de las elecciones de Estados Unidos. Tipo, ¿Cuánto calza Donald Trump? Sí, total. Por ejemplo. Bueno, ¿cómo la viste? Así un pantallazo general. ¿Sorprendido o no sorprendido? Mira, el resultado está dentro del margen de error de las encuestas, particularmente en los estados a los que estábamos todos, incluyendo los encuestadores, prestándole atención, y también en el margen nacional, que era un margen nacional que se fue achicando, digamos, se esperaba que ganara Harris la elección en términos de votantes, de voto popular, que recordemos en Estados Unidos no sirve para ganar elecciones. Pero lo que era el margen nacional de Harris, que estaba en 2-3 puntos, termina la elección casi empatados, en 0 y pico. Y también cuando miraban los estados pendulares, los estados clave, los estados que iban a definir el colegio electoral, también las ventajas o desventajas de Trump frente a Harris eran de entre 0 y 2-3 puntos en Arizona, que era el que estaba más volcado hacia Donald Trump, y un punto de pronto en Michigan o Wisconsin, que eran los que aparecían más volcados hacia Harris. Ahora, cuando uno veía las proyecciones de resultados, los resultados están dentro del margen de error. Donde me parece que sorprendieron los resultados, y creo que son los que explican por qué el margen de error fue hacia, digamos, el extremo trumpista de ello, es en estados más grandes que ya sabíamos cuál iba a ser el resultado en términos del ganador, como Texas, como Florida, como Nueva York, como Nueva Jersey, que son estados que tienen en común una gran población latina. Entonces, con los datos preliminares con los que contamos, pero me parece que es algo que se puede decir, lo más sorprendente de esta elección fue el grado del giro hacia la derecha de la población latina, dentro de una elección que, por supuesto, digo, la población en general giró a la derecha, pero el giro de los latinos fue mayor. Diría, al menos en donde tenemos resultados, donde podemos analizarlo, casi el doble que el giro nacional promedio. Y esto me parece que explica también en estos lugares que algunos tienen mucha población latina, como Arizona, y otros tienen poca población latina, como son los estados del medio oeste, especialmente Wisconsin, pero es lo que explica que los estados que Biden ganó en 2020 hoy los haya perdido Harris. Bueno, pienso por ejemplo en Georgia, ¿no? Que fue uno de los primeros que se empezó a contar y que se empezó a mirar que lo había ganado el Partido Demócrata y finalmente termina ganando Trump este estado. Pienso por ejemplo en esas, creo que a los yanquis les gusta decir burbujas azules de los centros urbanos, por ejemplo, es como un círculo azul que rodea Atlanta, ponele. Entonces decían durante la semana los analistas, bueno, si eso se expande un poquito, tal vez hay una posibilidad de tener este estado. Justo Georgia aparte había tenido unos cambios en las leyes electorales, etcétera. ¿Qué pasa en el Partido Demócrata que no logra esa expansión? ¿O se explica por esto que venías diciendo? Bueno, de vuelta, la idea de que los latinos iban a girar un poco a la derecha estaba previsto que sobre todo los varones jóvenes latinos votaran a Trump en una medida en la cual no lo habían hecho. Pero la magnitud de ese giro fue mucho mayor a la que esperaban los observadores. Y del mismo modo, en donde se esperaba que Kamala Harris tuviera ganancias respecto a Donald Trump, que era en el electorado blanco más educado, esas ganancias fueron subóptimas, digamos. Entonces, donde tenía que ganar, no ganó o ganó poco. Y en donde tenía que perder por poco, perdió por mucho. Creo que eso es lo que explica un resultado con una diferencia grande en términos nacionales a favor de Biden,
por uno que va a terminar siendo nacionalmente en términos de votos, y eso se refleja después en los estados clave, pequeño en favor de Donald Trump. La elección de Trump fue muy buena, y una cosa que me parece interesante es que él sacó en la mayoría de los casos más votos que quienes lo acompañaban como candidatos a senadores, a representantes. Entonces fue una elección además muy buena del trumpismo, de Donald Trump, que se especulaba si sus declaraciones no iban a dañar, lo que para mí mismo, cuando yo tengo que hacer una autopsia de mi propia caracterización de la elección, yo esperaba que Donald Trump ganara. Creo que lo dije, así que me puedo jactar de eso. Cuando me preguntaban, yo creía que Trump era un candidato subóptimo, que era un ambiente que era propicio para que gane un opositor. Eso se confirmó, pero creía que Trump era un mal candidato, digamos, para capitalizar eso. Y la verdad es que el tipo de coalición que juntó Trump en esta elección es una coalición que al Partido Republicano le ha costado conseguir. Y cuando uno mira desde la caída del muro de Berlín hasta acá, los republicanos ganaron el voto popular solamente en la elección del 2004, que fue la de Bush después del 11 de septiembre, en el pico patriótico de los Estados Unidos. Entonces, me parece que la elección de Trump es muy buena. Ahí yo siempre pienso en las grandes potencias como Estados Unidos y como otros países del mundo, y lo que ves es que gane quien gane en esos países, no hay muchos volantazos, ¿viste? Pasa que en Argentina o en otros países en desarrollo gana un candidato y gana otro y pegás un volantazo tremendo. Hay un péndulo tremendo que va para un lado o va para el otro. En Estados Unidos no pasa eso con un montón de temas. Ahora, ¿en qué temas sí había diferencias grandes entre Trump y Kamala Harris? Bueno, ahí me parece que hay algo que es interesante, que es Trump fue disruptivo en el modo que planteó los giros estructurales. Con esto, ¿qué quiero decir o qué quiero por lo menos poner sobre la mesa? Trump fue radical en el discurso que tenía respecto de China en su primer mandato, y fue radical en el discurso que tenía respecto del comercio. Ahora, el giro hacia Asia, la percepción de China como un rival sistémico, era algo que venía de antes. De hecho, la idea de Obama de asociarse a los países asiáticos en el Tratado Transpacífico era para contener a China. Bien. Bueno, Trump decide plantearlo desde otro lugar. Es otra visión del poder estadounidense, que me parece que hay una diferencia ahí, que es la mirada del poder estadounidense en relación a las alianzas, a la construcción de acuerdos, de pactos. Dos personas con las que trabajé y que son muy, muy inteligentes, que son Daphne Steso y Brenda Vladisaukas, publicaron un artículo en Cenital con Lali Furchi que me pareció muy bueno, que decía que en China se percibía a una estrategia demócrata que era de ofensiva contra una estrategia republicana que era defensiva. Digo, si los demócratas, el modo en el que protegen la industria es tratando de dar subsidios para ganar competitividad, el modo en el que protege la industria del trumpismo es con aranceles y barreras. Me parece que se puede extrapolar a otras miradas también de las alianzas militares versus tenemos los océanos y tratamos de no intervenir. Me parece que son formas distintas de concebir el poder y la construcción hegemónica o de supremacía de los Estados Unidos a nivel global. Esa me parece una diferencia importante. Y después me parece que con la incorporación de Elon Musk queda claro, pero ya antes estaba en el aire una diferencia del tipo de herramientas económicas. Los demócratas tenían una confianza mucho mayor en las posibilidades del Estado de impulsar una cantidad de agendas de desarrollo y de mejora de la vida. Y Trump, paradójicamente, cuando acá dicen, bueno, Trump es más parecido al peronismo porque es proteccionista, la verdad es que la lógica esta de las tarifas, de los aranceles, es una lógica muy de mercado, no es elegir a quién, es eso con además una desregulación muy agresiva. Entonces me parece que esa mirada sobre el Estado es una mirada mucho más escéptica que la que tienen los demócratas. Che, y dentro de todas estas cosas que Trump podría cambiar, o sea, se ve un panorama que Trump, además de la presidencia, tiene la Corte a su favor, el Senado a su favor, probablemente la Cámara de Representantes también. ¿Cuánto de todo esto que él quiere reformar
¿seguro lo va a poder hacer o cuánto se va a encontrar con frenos de la sociedad más allá del poder estatal, digamos? Si es que se puede saber, ¿no? Porque capaz te estoy pidiendo futurología. Es difícil proyectar, primero porque no hay un programa económico de Donald Trump fuera de algunas cuestiones que dijo en la campaña. Una de las cosas interesantes que tuvo la campaña de Trump es que terminó por decir vaguedades, pero que se relacionaban con la fortaleza y el liderazgo. Claro. Digo, él es su programa económico. Tiene una virtud Claro. esa que se le atribuye a veces a los líderes populistas, más allá del abuso de esta palabra. Digo, en términos bien de Sí, la sí, CLO sí. estricto. Sí, Bueno, pero como él mismo es la encarnación de un programa, no hay un programa súper claro. Si él fuera a intentar impulsar el tipo de aranceles que señala que quiere impulsar, de 20% transversal o 10% transversal, me parece que va a tener muchos problemas de implementación porque le va a generar muchas reacciones, por empezar, en el establishment económico. Después, otro sector de la sociedad, las mayorías. Si hay un intento de reformar la seguridad social porque Estados Unidos empieza a tener algunos problemas de déficit por lo que tiene que ver con el cambio en las tasas de interés y lo que se puso en enfrentar la pandemia, empieza a tener un problema de fiscal, me parece que ahí, cuando uno mira, o se recorta de seguridad social o se recorta de gastos de salud, Claro. con lo cual probablemente haya algunos problemas que Trump no tuvo en su primer mandato, entre otras cosas porque perdió en la política. Hoy tiene un control mucho mayor, pero antes no pudo pasar por el Senado la derogación de la legislación de salud de Obama. Creo que esta vez está en mucho mejores condiciones para pasar cualquier cosa institucionalmente, pero me parece que ahí podría encontrar límites sociales. Ahora, de ninguna manera está claro que vaya a hacerlo. Claro, no dijo que lo vaya a hacer. No dijo que lo va a hacer. Ahora, si viene un programa de recorte de impuestos y ese programa te genera problemas fiscales en el corto plazo, que los Estados Unidos siempre tienen más herramientas para enfrentar los problemas fiscales que las que estamos acostumbrados, bueno, probablemente encuentre resistencias sociales y tenga que replantear su programa, pero puede replantearlo también no haciendo tales recortes, ¿no? Claro. No lo sabemos, está abierto. Yapi, ¿qué lectura haces sobre el gap de género? ¿Cómo afectó? ¿Qué se ve de eso? Bueno, creo que es menor, un poco menor a lo que esperábamos que fuera. Creo que las mujeres votaron, obviamente, en una proporción bastante mayor por la candidatura demócrata que los varones, pero el ensanchamiento del gap de género no parece haber sido, y tomémoslo con pinzas porque es más difícil mirar, porque los datos, cuando uno quiere mirar datos por etnia, es fácil porque mira pueblos y condados. Cuando uno quiere mirar datos por género, como las mesas son unificadas, eso es más difícil y tenés que confiar en encuestas. Pero no parece haber habido un ensanchamiento tan grande como se esperaba, que por la mayor participación de las mujeres hubiéramos esperado también que beneficiara un poquito a los demócratas. Dicho esto, me parece que es una tendencia global. Me parece que tiene que ver con tanto el tipo de agendas como el tipo de liderazgos que estas derechas, que Trump es un exponente, construyen. Y me parece interesante a la hora de repensar cómo se va a construir el Partido Demócrata después de esta derrota, que me parece que lo deja un tanto desorientado. Ver cómo dialoga con las mujeres y cómo dialoga con los varones. Las mujeres, porque entre otras cosas son por lejos el mejor lugar donde pueden reclutar, donde pueden generar los cuadros, donde pueden generar los liderazgos. Creo que si la lección que van a sacar los demócratas es que no tienen que poner candidatas mujeres porque Hillary y Kamala perdieron, están sacando malas lecciones. Sí me parece que hay un problema en general en las izquierdas sociales, no me importa. Ahora sí, el Partido Demócrata es más o menos de izquierda, digo, en términos relacionales es la izquierda de los Estados Unidos, en el modo en el cual dialogan con los varones como colectivamente. Creo que hay un problema ahí y que hay que
que hay que abordarlo, pero espero que la manera no sea la peor posible, que es pensando que las mujeres no pueden ser buenas candidatas, porque además es mentira, no se verifica. Digo, hay muchas candidatas que tuvieron muy buenos desempeños. Hablando de todo esto, y para ir cerrando también, te quiero preguntar por el rol que crees que puede llegar a tener Kamala Harris, tal vez es nulo en el futuro del Partido Demócrata, si tendés a pensar que le van a imputar haber hecho una mala campaña, o por lo contrario, como pasa en otras elecciones en otros países, va a haber quienes digan, che, la verdad se la rebancó, hizo una campaña en 90 días, logró ser reconocida, disputó contra Donald Trump, está bien, perdió en las elecciones, pero fue con esto. Digo, ¿para dónde pensás que va la opinión? Creo que es difícil de medirlo porque fue una campaña, accidentada ya desde el momento por cómo llegó a ella. No es una persona que se haya medido en internas, que haya generado un liderazgo propio. Creo que hizo una buena campaña si uno piensa en términos de la campaña que encabezó y del modo en el cual consolidó rápidamente su candidatura. Pero así como creo eso, creo que también, por el contrario, no transmitió cualidades de liderazgo que uno diga, claramente hay un rol relevante para Kamala Harris en el futuro del Partido Demócrata, máxime cuando hay algunas figuras, me parece, incluso en algunos de estos estados que hoy le dieron la victoria a Donald Trump, que son más interesantes en términos de su proyección. Pienso en la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Pienso en el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Algunos decían que sea el vice, ¿no? Sí, lo nombraban. Un tocayo tuyo. Un tocayo de apellido, sí, un familiar, un pariente lejano. Pero hay muchas figuras, incluso un afroamericano como Raphael Warnock, que es senador de Georgia. En los lugares donde los demócratas tienen por crecer, han generado figuras que son interesantes y que tal vez se podrían testear a nivel nacional, y en los papeles les veo mayor proyección a la de Harris. Ahora, si vos me preguntabas por la figura de Harris, vicepresidenta, hace 100 días, ni siquiera la tenía en el mapa de los demócratas interesantes, de los demócratas para prestarle atención. Hoy creo que está, y veremos si construye en función de eso. Todavía no generó un discurso ni siquiera de concesión. Ahora creo que está en este momento. En este momento. Pero no hemos tenido oportunidad de escucharla después de la derrota, y creo que va a ser un periodo de muchísima introspección para los demócratas. Así que hasta dentro de 2 años de la elección de medio término no imagino una agenda del partido. Y si pienso en mujeres, pienso también, en otras figuras que hoy no parecen inmediatamente aspirantes a posiciones de liderazgo, pero que me parece que mostraron una capacidad de hacer política interesante. Pienso, por ejemplo, a Alexandria Ocasio-Cortez. Sí, claro. Es una figura muy a la izquierda para los Estados Unidos, pero que mostró capacidad de adaptación, que es joven, que puede movilizar una base. En la campaña me impresionó un montón. Hay una diputada más a la derecha de la costa este, que es Mary Gluesenkamp Pérez, también Mary Peltola en Alaska, gente que tiene atributos particulares, que después, si puede apostar a una construcción de base propia, también hay que proyectarla. No hace falta que estén en posiciones de muchísima prominencia. Esto lo mostró Trump. Apostar a la política paga. Obama era un senador de primer término, no era un peso pesado del partido. Yapi, gracias por haber venido, por habernos aclarado un poco el panorama, y ojalá nos veamos pronto. Bueno, prontito. Gracias por invitarme. Chicos, nos vemos mañana 4 de la tarde en una. Secuencia Inicial. Adiós. Adiós. Chau.